¿Tienes monedas de 1901, 1983 o 1984 guardadas en casa? Lo que parece un simple centavo podría valer una pequeña fortuna. Algunos ejemplares raros han sorprendido incluso a expertos coleccionistas. Un pequeño detalle de acuñación puede multiplicar su valor miles de veces. Quédate hasta el final porque una de estas monedas podría cambiar. Aquí tienes el guión en español. En 1991, millones de monedas de un centavo circulaban diariamente por Estados Unidos. Eran tan comunes que la mayoría de las personas apenas les prestaban atención. Los Wenken-sans aparecían en el cambio de cualquier compra, se acumulaban en frascos olvidados y desaparecían en cajones donde podían permanecer durante años. Sin embargo, detrás de aquella aparente simplicidad existía una compleja operación industrial desarrollada por la Casa de Moneda de Estados Unidos, donde enormes cantidades de monedas eran producidas a velocidades impresionantes. Para entonces, los centavos ya no estaban fabricados principalmente de cobre sólido como décadas atrás. Desde 1982, la composición había cambiado a un núcleo de zinc recubierto por una fina capa de cobre. La modificación había sido impulsada por el aumento en los costos de producción y representaba uno de los cambios más importantes en la historia moderna de la moneda estadounidense. En 1991, este nuevo sistema de fabricación estaba plenamente establecido y millones de ejemplares abandonaban las secas cada semana. A pesar de los estrictos controles de calidad, ninguna línea de producción masiva era completamente perfecta. Los troqueles sufrían desgaste constante. Los alimentadores de cospeles trabajaban sin descanso. Las prensas aplicaban toneladas de presión en fracciones de segundo. Bastaba una pequeña alteración mecánica para generar resultados inesperados. La mayoría de esos errores eran detectados antes de que las monedas llegaran a circulación. Pero no todos. Algunas piezas lograban escapar. Décadas más tarde, un coleccionista dedicado a revisar monedas comunes decidió examinar varios recipientes llenos de centavos acumulados durante años. La tarea parecía rutinaria. Miles de monedas pasaban por sus manos en busca de fechas interesantes, variedades conocidas o posibles errores de acuñación. Durante aquella revisión apareció un centavo de 1991 que parecía absolutamente normal. Sin embargo, algo llamó su atención. No era una diferencia evidente. No había grandes deformaciones ni defectos espectaculares. Se trataba de un detalle pequeño, casi insignificante. Una sensación de que ciertos elementos no coincidían exactamente con lo que estaba acostumbrado a observar. La moneda fue apartada. Más tarde, bajo una lupa de aumento, comenzaron a surgir preguntas. Algunas letras parecían mostrar una forma ligeramente diferente. Determinadas líneas del diseño presentaban una apariencia inusual. Incluso algunos detalles cercanos a la fecha parecían comportarse de manera extraña. La explicación más lógica era el desgaste. Después de todo, la moneda había circulado durante años. Sin embargo, el coleccionista decidió compararla con otros centavos de 1991 conservados en condiciones similares. Las diferencias seguían allí. Cuanto más observaba, más convencido estaba de que no se trataba simplemente del efecto del tiempo. La curiosidad se convirtió en una investigación. Durante semanas consultó catálogos especializados, publicaciones numismáticas y archivos relacionados con errores conocidos. Revisó imágenes ampliadas de centavos producidos durante la misma época. Analizó ejemplos documentados de duplicaciones, troqueles deteriorados y otras anomalías de fabricación. Las respuestas fueron variadas. Algunos expertos consideraban que la moneda mostraba señales compatibles con una ligera duplicación producida durante el proceso de acuñación. Otros creían que determinadas características podían estar relacionadas con un desgaste inusual del troquel. También existían opiniones que sugerían una combinación de factores.
nadie parecía completamente seguro. Esa incertidumbre hizo que el interés creciera. Las fotografías comenzaron a circular entre coleccionistas especializados. Cada nuevo análisis añadía una pieza al rompecabezas. Poco a poco, la posibilidad de que se tratara de un error auténtico empezó a ganar fuerza. Mientras tanto, el valor de la moneda seguía siendo prácticamente insignificante. Un centavo de 1991 era una moneda extremadamente común. Millones de ejemplares habían sido acuñados y la mayoría apenas tenía valor para los coleccionistas. Sin embargo, la historia de muchas rarezas numismáticas comienza precisamente de esa manera. Conforme más personas examinaban las imágenes, aparecieron las primeras ofertas. Eran cantidades modestas, pero representaban algo importante. El mercado comenzaba a reconocer que aquella moneda podía ser diferente. Las investigaciones continuaron. Las ampliaciones fotográficas revelaron detalles cada vez más interesantes. Algunas áreas mostraban señales de una ligera separación en determinados elementos del diseño. Ciertas letras parecían exhibir una forma duplicada extremadamente sutil. Los indicios apuntaban hacia una anomalía ocurrida durante el momento exacto de la acuñación. Aquello aumentó la atención de la comunidad numismática. Los coleccionistas comenzaron a revisar cuidadosamente sus propios centavos de 1991. Miles de monedas fueron examinadas en busca de características similares. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Aparecieron algunos ejemplares comparables, pero muy pocos mostraban exactamente la misma combinación de detalles. Esa escasez comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante en la historia. Fue entonces cuando surgió una revelación inesperada. Un especialista que analizaba fotografías de alta resolución detectó algo que nadie había observado anteriormente. Además de la anomalía principal, existía una segunda característica oculta relacionada con el estado del troquel utilizado durante la producción. La noticia sorprendió incluso a los expertos. Por separado, ambas anomalías eran relativamente conocidas dentro del mundo de los errores de acuñación. Sin embargo, encontrarlas combinadas en una misma moneda resultaba extraordinariamente raro. Aquello transformó completamente la percepción del ejemplar. La moneda dejó de ser simplemente un centavo con una posible variedad interesante. Se convirtió en una pieza capaz de contar una historia mucho más compleja sobre los eventos ocurridos dentro de la prensa durante una fracción de segundo en 1991. Las valoraciones comenzaron a evolucionar. No de forma inmediata ni explosiva, sino gradualmente. Cada nuevo análisis reforzaba la rareza del hallazgo. Cada búsqueda sin resultados similares aumentaba la sensación de escasez. Cada discusión especializada añadía nuevos argumentos a favor de su importancia. Con el paso del tiempo, la moneda adquirió una reputación especial entre quienes estudiaban errores de acuñación. Lo más fascinante era que seguía pareciendo un centavo común. Podía mezclarse fácilmente entre cientos de monedas ordinarias sin despertar sospechas. Solo aquí tienes el guión en español. En 1983, el centavo Lincoln ocupaba un lugar discreto pero indispensable dentro de la economía estadounidense. Millones de estas pequeñas monedas circulaban diariamente por supermercados, estaciones de servicio, restaurantes y comercios de todo tipo. Para la mayoría de las personas, un centavo apenas merecía atención. Sin embargo, para la Casa de Moneda de Estados Unidos, aquel año representaba una etapa particularmente interesante. Solo un año antes se había producido uno de los cambios más importantes en la historia moderna del centavo. En 1982, el gobierno decidió modificar la composición de la moneda debido al aumento constante del precio del cobre. Durante décadas, los centavos habían sido fabricados principalmente con este metal, pero el costo de producción comenzaba a superar el valor nominal de la pieza.
Como solución, se adoptó un nuevo diseño compuesto por un núcleo de zinc cubierto por una delgada capa de cobre. El cambio parecía sencillo sobre el papel, pero en la práctica introdujo nuevos desafíos para la producción. Las prensas, los troqueles y los procesos de control de calidad tuvieron que adaptarse a las nuevas características del material. Durante aquellos años de transición, la posibilidad de que ocurrieran anomalías aumentó considerablemente. La inmensa mayoría de las monedas producidas en 1983 salieron de las secas exactamente como debían. Sin embargo, unas pocas siguieron un camino diferente. Décadas después, un coleccionista apasionado por los errores de acuñación dedicaba parte de sus fines de semana a revisar grandes cantidades de centavos obtenidos en bancos locales. Era una rutina que requería paciencia. Miles de monedas comunes pasaban por sus manos antes de encontrar algo digno de atención. Una tarde cualquiera, mientras examinaba una pila de centavos aparentemente ordinarios, encontró una moneda fechada en 1983 que despertó una extraña sensación de curiosidad. No había nada espectacular a primera vista. El diseño parecía normal. La fecha estaba claramente visible. El retrato de Abraham Lincoln mostraba el desgaste esperado para una moneda que había circulado durante años. Sin embargo, algo parecía diferente. El coleccionista decidió apartarla sin saber exactamente por qué. Horas después, al observarla bajo una lupa, comenzó a notar pequeños detalles que no coincidían con otros ejemplares similares. Algunas letras parecían presentar una forma inusual. Determinadas líneas mostraban una ligera separación. Había elementos del diseño que parecían repetirse de manera casi imperceptible. La explicación inicial fue sencilla. Probablemente se trataba de desgaste. Pero cuanto más comparaba aquella moneda con otros centavos de 1983, más difícil resultaba aceptar esa conclusión. Las diferencias permanecían visibles. Intrigado, comenzó una investigación más profunda. Consultó catálogos especializados. Revisó archivos históricos. Comparó fotografías de variedades conocidas. Durante semanas analizó cada detalle del diseño intentando comprender qué estaba observando realmente. Las respuestas no fueron inmediatas. Algunos especialistas sugerían que la moneda mostraba señales compatibles con una duplicación causada durante la fabricación. Otros pensaban que ciertas características podían estar relacionadas con un troquel deteriorado. También existían opiniones que atribuían las anomalías a una combinación de varios factores mecánicos. La incertidumbre hizo que la moneda se volviera aún más interesante. A medida que las imágenes circulaban entre coleccionistas experimentados, surgían nuevas teorías. Cada observador parecía encontrar detalles adicionales. Lo que inicialmente parecía una simple curiosidad comenzaba a transformarse en un posible hallazgo importante. Mientras tanto, el valor de la moneda permanecía prácticamente sin cambios. Después de todo, los centavos de 1983 fueron producidos en cantidades enormes. La mayoría apenas tenía valor adicional para los coleccionistas. Pero la historia de muchas monedas raras comienza precisamente así, escondidas entre millones de ejemplares comunes. Conforme más personas examinaban las fotografías, comenzaron a aparecer las primeras ofertas. No eran cifras extraordinarias, pero representaban una señal importante. Algunos coleccionistas estaban dispuestos a pagar más de lo habitual para obtener la pieza y estudiarla personalmente. Las investigaciones continuaron. Las ampliaciones fotográficas revelaron detalles cada vez más sorprendentes. Determinadas letras parecían mostrar una clara separación en algunos de sus contornos. Ciertas zonas del diseño exhibían características compatibles con una duplicación genuina producida durante el proceso de acuñación. Aquello modificó completamente la percepción de la moneda.
Lo que antes parecía una posibilidad comenzó a considerarse una evidencia cada vez más sólida. Sin embargo, la verdadera sorpresa todavía no había aparecido. Durante un análisis posterior, un especialista observó algo que nadie había detectado anteriormente. Existía una segunda anomalía oculta dentro de la moneda. No estaba relacionada directamente con la duplicación principal. Se trataba de una característica vinculada al proceso de fabricación ocurrido durante los años posteriores al cambio de composición del centavo. Determinados detalles sugerían que la pieza podía haber sido producida bajo circunstancias mucho más inusuales de lo que se había imaginado inicialmente. La noticia generó una enorme expectativa. Los coleccionistas comenzaron a revisar miles de centavos de 1983 en busca de ejemplares similares. La lógica indicaba que deberían aparecer más monedas con características comparables. Pero eso no ocurrió. Pasaron meses. Después pasaron años. Las búsquedas continuaron sin resultados significativos. La ausencia de nuevos hallazgos comenzó a convertirse en uno de los factores más importantes de toda la historia. La rareza parecía mucho mayor de lo esperado. Cada vez que un especialista examinaba nuevamente la moneda, surgían nuevos detalles que reforzaban la singularidad del ejemplar. Las discusiones sobre su origen se multiplicaban. Algunos expertos planteaban hipótesis relacionadas con eventos específicos ocurridos durante la producción. Otros consideraban que la combinación de características observadas era extraordinariamente difícil de reproducir. Con el tiempo, el valor de la moneda empezó a evolucionar. No fue un crecimiento repentino. Fue un proceso gradual impulsado por la escasez, la investigación constante y el creciente reconocimiento dentro de la comunidad numismática. Cada nueva referencia publicada aumentaba el interés. Cada búsqueda sin resultados similares fortalecía la percepción de rareza. Las características físicas del error continuaban siendo objeto de análisis detallados. Las duplicaciones visibles, las alteraciones en determinados elementos del diseño y las señales asociadas al proceso de fabricación ofrecían pistas sobre lo ocurrido durante una fracción de segundo dentro de la prensa de acuñación. Lo más sorprendente era que la moneda seguía pareciendo completamente común para cualquier persona que no conociera su historia. Podía encontrarse mezclada entre cientos de centavos ordinarios sin llamar la atención. Solo un observador experimentado sería capaz de identificar los pequeños detalles que la distinguían. Aquella combinación de apariencia cotidiana, anomalías ocultas y una extraordinaria escasez convirtió al centavo de 1983 en una pieza fascinante para los coleccionistas. Lo que comenzó como una moneda destinada a cumplir una función rutinaria terminó revelando una historia llena de preguntas, descubrimientos inesperados y detalles que permanecieron ocultos durante décadas, esperando el momento en que alguien decidiera observar con suficiente atención para descubrir que detrás de un simple centavo se escondía una rareza extraordinaria. Aquí tienes el guión en español. En 1984, los centavos Lincoln continuaban formando parte de la vida cotidiana de millones de estadounidenses. Apenas 2 años antes, la Casa de Moneda había completado una de las transformaciones más importantes en la historia moderna del centavo, el cambio de composición de cobre a zinc recubierto de cobre. La medida había sido necesaria para reducir los costos de producción, pero también había introducido nuevos desafíos técnicos en el proceso de acuñación. Las secas de Filadelfia y Denver trabajaban sin descanso. Millones de monedas eran producidas cada semana para satisfacer la demanda nacional. A simple vista, todas parecían idénticas. El retrato de Abraham Lincoln mantenía su aspecto tradicional, mientras que el reverso continuaba mostrando el histórico Lincoln Memorial. Sin embargo, detrás de aquella apariencia uniforme existía una realidad más compleja. Las prensas operaban bajo enormes presiones. Los troqueles soportaban un desgaste constante. Los cospeles avanzaban a gran velocidad por las líneas de producción.
Cuando todo funcionaba correctamente, el resultado era una moneda perfecta. Pero cuando algún componente sufría una alteración mínima, podían surgir errores capaces de pasar desapercibidos durante décadas. En algún momento de 1984 ocurrió precisamente una de esas anomalías. No fue un evento dramático ni un fallo evidente que obligara a detener la producción. Fue algo mucho más sutil. Una irregularidad que quedó atrapada en una pequeña cantidad de monedas mientras millones de ejemplares normales continuaban abandonando la casa de moneda. Durante años, aquellas monedas circularon sin despertar sospechas. Pasaron de mano en mano. Fueron utilizadas en compras cotidianas. Se almacenaron en frascos, cajones y alcancías. La mayoría terminó mezclada con enormes cantidades de centavos comunes. Décadas más tarde, un coleccionista dedicado a buscar errores de acuñación revisaba una caja llena de monedas acumuladas durante años. Era una actividad que exigía paciencia. Cientos de monedas eran examinadas diariamente sin resultados extraordinarios. Entre ellas apareció un centavo fechado en 1984. A simple vista parecía completamente normal. Nada sugería que aquella pieza ocultara una historia diferente. Sin embargo, algo llamó su atención. No fue una deformación espectacular ni una anomalía evidente. Se trataba de una sensación difícil de explicar. Algunos detalles parecían ligeramente distintos. El coleccionista decidió apartar la moneda. Más tarde, utilizando una lupa de aumento, comenzó a observarla con mayor detenimiento. Fue entonces cuando descubrió algo inesperado. Determinadas letras parecían mostrar una ligera separación. Algunas zonas del diseño presentaban líneas adicionales extremadamente sutiles. Ciertos detalles del retrato parecían repetirse de manera casi imperceptible. La explicación inicial parecía sencilla. Quizás era desgaste. Quizás se trataba de daños acumulados durante años de circulación. Sin embargo, la teoría comenzó a perder fuerza cuando la moneda fue comparada con otros centavos de 1984 conservados en condiciones similares. Las diferencias seguían allí. La curiosidad se transformó en una investigación. Durante semanas, el coleccionista consultó catálogos especializados, publicaciones numismáticas y registros históricos relacionados con errores de acuñación. Estudió fotografías ampliadas de variedades conocidas y examinó ejemplos documentados de duplicaciones producidas por troqueles defectuosos. Las respuestas no fueron inmediatas. Algunos especialistas creían que la moneda mostraba señales compatibles con una auténtica duplicación de troquel. Otros pensaban que determinadas características podían estar relacionadas con desgaste avanzado en los equipos de producción. Algunos incluso sugerían una combinación poco común de varios factores mecánicos. La incertidumbre generó interés. Las imágenes comenzaron a circular entre coleccionistas experimentados. Las opiniones se multiplicaron. Cada observador parecía descubrir nuevos detalles. Poco a poco, la posibilidad de que la moneda representara una variedad importante empezó a ganar fuerza. Mientras tanto, el valor de la pieza apenas se modificaba. Después de todo, los centavos de 1984 fueron producidos en cantidades enormes. Millones de ejemplares seguían circulando. La lógica indicaba que una moneda tan común difícilmente podía convertirse en algo extraordinario. Pero las rarezas numismáticas suelen desafiar la lógica. Conforme aumentaba la evidencia relacionada con el error, comenzaron a aparecer las primeras ofertas. No eran sumas impresionantes. Sin embargo, reflejaban un cambio importante. Por primera vez, otros coleccionistas estaban dispuestos a pagar una prima significativa por aquella moneda específica. Las investigaciones continuaron. Las fotografías ampliadas revelaron detalles aún más sorprendentes.
Las duplicaciones parecían más evidentes en determinadas zonas del diseño. Algunos elementos mostraban contornos adicionales claramente visibles bajo aumento. La evidencia comenzaba a apuntar hacia un error genuino ocurrido durante la fabricación. Fue entonces cuando surgió una revelación inesperada. Un especialista que examinaba imágenes de alta resolución detectó una característica que había pasado desapercibida para todos los demás. Además de la duplicación principal, existían señales de una segunda anomalía relacionada con el estado del troquel utilizado durante la producción. Aquella observación cambió completamente la historia. La moneda ya no era simplemente un ejemplo interesante de duplicación. Ahora representaba la posible combinación de dos fenómenos distintos ocurriendo en una misma pieza. La noticia despertó una enorme curiosidad dentro de la comunidad numismática. Los coleccionistas comenzaron a revisar miles de centavos de 1984. Las búsquedas se intensificaron. La expectativa era encontrar numerosos ejemplares similares. Pero eso no ocurrió. Mes tras mes, los resultados seguían siendo limitados. Aparecían algunas monedas con características parciales. Otras mostraban rasgos relacionados. Sin embargo, muy pocas coincidían plenamente con el conjunto completo de detalles observados en el ejemplar original. La escasez comenzó a desempeñar un papel fundamental. Cada búsqueda sin éxito aumentaba el interés. Cada nuevo análisis reforzaba la percepción de rareza. Cada referencia en publicaciones especializadas añadía importancia al hallazgo. Con el paso del tiempo, el valor continuó evolucionando. No se produjo un aumento repentino. Fue un proceso gradual impulsado por la demanda, la escasez y el reconocimiento dentro de la comunidad coleccionista. Las características físicas del error seguían fascinando a los expertos. Las duplicaciones visibles. Las alteraciones en determinadas letras. Los detalles adicionales presentes en el retrato. Y especialmente la inesperada combinación de anomalías detectadas durante los análisis posteriores. Todo ello parecía formar parte de una historia mucho más compleja de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. Lo más sorprendente era que la moneda conservaba una apariencia completamente ordinaria para la mayoría de las personas. Podía permanecer mezclada entre cientos de centavos comunes sin llamar la atención. Solo una observación cuidadosa permitía descubrir las pistas ocultas en su diseño. Aquella combinación de historia, error de fabricación, rareza creciente y descubrimientos inesperados transformó al centavo de 1984 en una pieza fascinante dentro del mundo numismático. Lo que comenzó como una moneda destinada a cumplir una función cotidiana terminó convirtiéndose en un objeto de estudio